La entrevista. En Central FM, Equilibrio. Y quiero seguirle dando un tono nayarita a este programa, mis amigos que nos están haciendo el favor de escuchar en los Estados Unidos. Hay mucha gente que viene de acá, que viene de Nayarit y que en su migración han acabado en Chicago, o en Los Ángeles, o en Dallas, o en Texas en lo general, en Houston. Y que creo que para darle ese tono, en primer lugar quiero agradecer a Cristian Langarica. Cristian es un muchacho entrón, valiente, periodista, radiofónico, aquí en Nayarit, que es el más escuchado aquí en el estado. Te saludo con mucho cariño, Cristian. ¿Cómo estás? Pedro, agradecido por la oportunidad. Bienvenido a Nayarit, y tus palabras pues me llenan de orgullo. Gracias, Pedro. A mí me llenas de orgullo que haya jóvenes como tú que son entrones, que siguen las noticias con seriedad, que no interpretan, sino que trabajan con factores de razones necesarias y suficientes para poder opinar. Es muy complejo opinar en lo público porque cada vez tiene mayor escrutinio de parte de la gente y nuestra labor de comunicación debe de ser así. Y quiero auxiliarme de Cristian para platicar con el diputado local por el PAN, Leopoldo Domínguez González, que él es el presidente del Congreso del Estado de Nayarit y que pues quisiéramos tratar con él un tema que es un tanto, tiene muchas aristas, que es el combate al crimen y a la corrupción en este estado de la costa occidente, y que trae por consecuencia pues todo un tema de rutas y de flujos y de migraciones y de una problemática social importante. Leopoldo, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en tu programa, darte también la bienvenida, Pedro, a esta tierra nayarita, saludar a nuestro paisano Cristian, que efectivamente es una de las voces más escuchadas en el estado, un ruda en ocasiones, pero bueno, sí. Gracias, doctor. Con mucha autoridad moral. Gracias, doctor. Aquí hay rudos o técnicos y estás ante dos. Sí. Dos rudos. Bueno. Sí, digo, me dice rudo al lado, don Pedro, es así como... Es como un piropo. Liga amateur, yo soy Liga amateur. No, ¿cuál no? Al contrario. Yo pienso que el tema del crimen y la corrupción, obviamente no es exclusivo, ojalá, que nada más fuera exclusivo de una zona del país. Yo creo que el tema es un tema mucho más complejo que eso, ¿no? Y aquí, si bien no es un centro neurálgico de nuestra problemática, sí traen la suya en lo particular. ¿Cómo podrías describir esto en términos de estas dos vertientes, corrupción y crimen? Mira, yo creo que en Nayarit venimos de vivir una administración muy compleja. El gobierno anterior pues es conocido a nivel nacional e internacional, que se caracterizó precisamente por solapar actos de ilegalidad, ser parte de la delincuencia organizada. Hoy lo sabemos, hoy es muy famoso el exfiscal que está preso en Nueva York. Edgar Beitia, que se sentía superior a cualquiera, como dice la canción, hasta se fue a Estados Unidos y allá lo acabaron deteniendo en menos de 2 patadas, ¿no? Bueno, él es ciudadano americano. Sí, claro. Él es ciudadano americano y en Nayarit estamos hoy luchando, primero, por no volver a tener un gobierno de esa naturaleza. Hoy el exgobernador también, Roberto Sandoval, perseguido y señalado por el mismo gobierno americano, pues yo creo que a los nayaritas nos ha quedado un muy mal sabor de boca, y creo, sin decir que hemos logrado estar del otro lado, que hemos ido migrando a un estado mucho más tranquilo, a un estado mucho más seguro, a un estado donde el propio gobierno ha hecho el esfuerzo porque la sociedad, porque los nayaritas vivan más tranquilos. Creo que hemos ido transitando, sin decir que siga habiendo hechos aislados pues de violencia. Creo que hoy vivimos mejor, vivimos más tranquilo, y también desde el gobierno y desde el propio Congreso hemos tomado decisiones pues que nos permiten tener un marco legal y actuar en consecuencia. Creo que hacia allá va el Estado, ¿no? Cristian. Mira, para profundizar lo que habla el presidente del Congreso del Estado, el doctor Leopoldo, del exfiscal Edgar Beitia, por ejemplo, fue una hegemonía de poder la que él llevó en Nayarit, sin freno alguno.
parecía muchas veces un cogobernador, un vicegobernador. Era muy común la costumbre, él te atendía epistolado, Pedro. ¿Sí? Entonces tú ibas a su oficina, sacaba la pistola y te la ponía en el escritorio. Y te hablaba con groserías y eso te lo platico por quienes lo vivimos, ¿no? Y te ponía en paz con algo que no le gustaba. ¿Usted también, doctor? Claro. Pues nos tocó a los dos que nos sacaran pistolas, nos pusieran en el escritorio y te pones en paz porque te pones en paz. Entonces, no sé, en el ámbito del doctor que era alcalde y en mi ámbito ¿Tú comunicador. eres alcalde de aquí? Fui alcalde. ¿Eres alcalde? Sí. Entonces, doctor, a usted le sacaron una pistola siendo alcalde, a mí siendo comunicador. Por el tema del mando único, recordarás, Tepic fue el único municipio que no le firmó el mando único. Que no se dobló, doctor. Yo así lo veo, acá. Si lo ponemos en ese contexto, estoy de acuerdo. Fue el único municipio que no le aceptó el mando único porque él quería tener el control de los mandos policíacos. Esa idea, fíjense, esa idea viene del presidente Calderón. Y cuando esto sucedió, el mando único era, o sea, para que entendamos, era el que todo el control del tema de seguridad y por ende de la aplicación de la justicia por la vía armada, nada más dependiera del gobernador y ya no de los presidentes municipales. Entonces nosotros nos hacíamos una discusión, ¿y qué pasa si el gobernador en turno en el mando único es un malnacido? O el fiscal parte de algún grupo del crimen organizado. Como era No, pero fíjense, Edgar Beitia no era parte del crimen organizado, era el crimen organizado. Era el gerente de la plaza. Era el líder del cártel. Sí, así. Entonces, ahora, era el líder del cártel y cuando detienen a Beitia en los Estados Unidos, la pregunta que nos hacíamos es, ¿y qué Roberto Sandoval no lo sabía? Era su compadre. Pues era su compadre y obviamente eran la dupla que llevaba a este gobierno con todas sus consecuencias. Hablas, Leopoldo, y creo que con verdad de que hoy las cosas están mejor. ¿Qué vamos a hacer para hacer justicia con los que se fueron? Y te hablo, pues ya Beitia ya se encargaron los norteamericanos. ¿Y de Roberto? Mira, ahorita en el Congreso del Estado hay 2 denuncias de juicio político contra Roberto Sandoval. Una ya muy avanzada que presentó un colectivo, una organización ciudadana que se denomina Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad. Ese juicio está a punto de terminar, sin embargo, Roberto Sandoval logra, a través de un juzgado federal en Jalisco, un amparo. Y ese amparo nos obliga a no ejecutar ese juicio político. El juicio en el Congreso ya está terminado. Falta nada más ejecutarlo, es decir, decirle estás inhabilitado por 20 años. En Nayarit, lamentablemente, la legislatura pasada reforma la ley y le quita la facultad al Congreso de denunciar penalmente a un exgobernador, curiosamente. ¿Y no puede ser la sociedad la que lo haga? La sociedad es la que está actuando y en parte también el gobierno, la propia Fiscalía del Estado está atendiendo algunas denuncias penales en contra del exgobernador por abuso de poder, por enriquecimiento ilícito, por varias cosas. Creo que el asunto está caminando. Quizá no a la velocidad que muchos quisiéramos, pero está caminando y ojalá pronto pues tengamos resultados. Lo que compete al Congreso está hecho prácticamente. Habrá que esperar y estar atento a lo que hacen las autoridades en materia de seguridad y de impartición de justicia, ¿no? En términos, Pedro, de percepción, yo he recibido opiniones, se percibe un Congreso del Estado activo en el tema que mencionas, del juicio contra el exgobernador, pero un gobierno del Estado tibio. Como si al gobierno del Estado, a la propia Fiscalía, no le interesara tanto el asunto. Y el Congreso del Estado sí está siendo más proactivo en ese tema. Entonces, hay quienes sospechan que hubo ahí algún tipo de amistad, de perdón político. Como lo que en lo macro se ve entre AMLO y Peña Nieto. Está, es un buen ejemplo que pones, por ejemplo. Y el Congreso del Estado está llevando el juicio político y hay gente que dice, doctor, pero es muy poquito la inhabilitación. Y explicaba el doctor alguna vez, es lo que el Congreso puede hacer. Pues inhabilitar a un pillo pues, acaba siendo un premio. Yo creo que no, porque si no, ni siquiera se defendiera y se está defendiendo. A mí me parece que es pues un juicio público, ¿no? La sociedad debe tener claro que quién fue ese personaje, cómo fue como gobernador y cómo debiéramos como sociedad también, regreso al inicio, pues impedir que nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Fíjate que sí, aunque creo que el sistema político como tal opera de una manera... A mí me indigna mucho cuando tienes esta dupla, por ejemplo, de Edgar Beitia y Roberto Sandoval,
que en el tema de Beitia inmediatamente llega, toca territorio norteamericano y para adentro. Para adentro, nada de que el Congreso y que la... Para adentro. ¿Por qué? Porque hay esto. Y el señor tenía un patrimonio de más de $200 millones. Pobre infeliz, Nada más ratero. en Estados Unidos. Nada más en Estados Unidos, ratero. Y ahí está el otro ratero, como lo que fue el gobernador, y pues inhabilitación. El otro se debe de carga. Es como la inhabilitación a Lozoya, ¿no? Sí. O sea, inhabilitación. ¿Con esas cuentas de banco? ¿Te jubilan? Pues sí, no, hombre, es como un premio. Yo creo que en México tenemos que ser mucho más asertivos. Mire, la sociedad votó por este cambio con López Obrador, porque López Obrador prometía justicia. Y después nos damos cuenta de los arreglos, pero sigue siendo ese México que no ha podido evolucionar hacia uno en donde la justicia sea el reflejo de lo que la sociedad piensa, siente y quiere. Y aquí nos encontramos con que sí, el Congreso, yo no te veo omiso, Leopoldo, ni a ti, ni al grupo de diputados a nivel local, pero de todas maneras creo que un hombre como Sandoval se merece mucho más. Sí, sin duda. ¿No? Sin duda, y bueno, como parte de esta sociedad, pues seguimos esperando que eso se dé lo más pronto posible, ¿no? Yo quiero invitar a la sociedad nayarita para que actúe. Miren, hay grupos sociales, y les digo uno que hemos venido tratando de auspiciar, que es el grupo de hashtag No Más Derroches, que ha podido lograr amparos en contra del aeropuerto de Lucía, amparos a favor de que no se inunde el aeropuerto de Texcoco, amparos en función de lo que muchas iniciativas presidenciales han sido ya casi un hecho consumado, y que haya el grupo de hashtag No Más Derroches y que obra en consecuencia y salen decisiones a favor de la sociedad. Yo creo que en Nayarit tendría que haber una organización social que dijera, no, con Robert Sandoval no permisividad, y hay una denuncia en función de A, B, C, D, E y F, y no por percepción, sino por dato duro, en donde se demuestre que este hombre era parte del narcotráfico, era parte de todos los negocios que hicieron aquí en Nayarit, que fueron brutales y que trajeron como resultado que un pobre de diablo como Robert Sandoval se convirtiera en un hombre inmensamente rico y que ahora, aparte de todo, se burla de todo el mundo y lo inhabilita. Vaya acá. Así se vivió el sexenio pasado, Pedro. Pues sí. Y eso, mira, ahí tenemos ejemplos como el de Roberto Borge en Quintana Roo, que finalmente es un gobernador que acabó en el bote. Duarte en Chihuahua, que era muy amigo de Robert Sandoval, por cierto, ¿eh? Duarte que está prófugo de la justicia. Javier Duarte que sí. Está en el botiquín, me tiene demandado. ¿Tú crees? Ah, sí, porque es difamación seguramente. Sí. Y creo que daño moral o algo así, una cosa así, que no saben. Creo que moral es un árbol de moras, ¿no? O sirve para otra cosa. O sirve. y en fin, pues gente que se va después de haber hecho tropelía y media con nada. Uno con nada de castigo. Uno de los lugares que en sus actuales inmediatos pasados ha sido de los más oprobiosos y que abiertamente se ha visto que eran parte de la delincuencia, estaba en Nayarit. Y te doy otro dato que nos liga con el tema de la corrupción y el combate, y el presidente del Congreso tiene la información de primera mano. Tenemos un magistrado en el bote, en la cárcel en este momento. El Poder Judicial de Nayarit tiene un magistrado en la cárcel que está en posibilidades, no lo ha hecho, de solicitar su ratificación. Quién sabe si lo haga, sería anecdótico, ¿no, doctor? Sí, con el caso Infonavit, no sé si conozcas bien ese caso. Bueno, también de manera histórica en Nayarit desaforamos a 2 magistrados, uno de ellos presidente del Tribunal Superior de Justicia, y a 4 jueces que estaban involucrados en un megafraude a usuarios de Infonavit que hasta donde sé llegan alrededor de los 60,000 usuarios, y que ese fraude se cocinó en Nayarit. Sí, sí, tristemente afectando a la esperanza de miles de familias que habían apostado a una institución y que resultan defraudados. Es impresionante. Y lo más triste es que vuelva a ser en Nayarit. Mira, Leopoldo, yo realmente respeto mucho tu posición como presidente del Congreso local. Les deseo un aliento que les permita seguir adelante en este concurso por la legalidad y la justicia, y me permitiría pedirle a la sociedad nayarita que lo apoyen, que apoyen al Congreso en esta iniciativa de
hacer justicia para el Estado, porque vendría a ser una satisfacción para lo que sucedió y creo un inhibidor para lo que pudiera suceder de aquí en adelante. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? No puede seguir siendo un botín abierto, este Estado tan benévolo, tan rico en tantas cosas, ¿no? Culturales, naturales, bueno, hasta en su subsuelo tiene grandes riquezas que son un verdadero Potosí para ellos y para sus vidas y para el país. Y a veces Nayarit no ocupa las noticias centrales, y nada más con estos dos argumentos, Beitia en su oportunidad y Roberto Sandoval ahora, yo creo que tendríamos como para ocuparnos mucho de este Estado para satisfacción de su gente. Su gente aquí siente y piensa y se da cuenta de que hay mucho más que hacer. Leopoldo, te agradezco y te abrazo. ¿Ibas a decir algo? Cierro la participación agradeciéndote, Pedro, la oportunidad y ojalá te tengamos más seguido por acá. Con mi admiración. Mutua. De muchos años. Gracias. Y Leopoldo Domínguez González, presidente del Congreso del Estado, se te ve un hombre sensato, por lo que te percibo, y te agradezco muchísimo tu presencia. Al contrario, es un gran honor. Es un placer para mí. Estás en tu casa, Pedro. Gracias, hermano. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte. Estamos en Tepic, en Nayarit, empezando la semana. ¿Quién puede terminar mal una semana cuando empieza uno en Tepic? Y falta que te llevemos a comer. De verdad. Se come bien. ¿Ustedes creen que esto va de acuerdo con mi dieta? No, pero dicen que solo se vive una vez. Sí. O sea, le preguntaron a un individuo, dice, ¿y tú haces dieta? Dice, pues frecuentemente. Excepto cuando voy a Nayarit. Hay veces que sí, hay veces que no. Regresamos.